Rolling Stone, I can get you satisfaction. Esa boca grande que era, I can get you satisfaction. ¿Qué tal amigos? El día de hoy revisaremos la vida y un poco de la obra de Isaac Asimov, el grandísimo, el semidios de la ciencia ficción. Isaac Asimov no solo fue escritor, también fue profesor de bioquímica y divulgador científico, cuyo origen es ruso, pero a una temprana edad se nacionalizó como estadounidense. Sin embargo, también se aventuró en otros géneros, escribiendo de misterio, novelas policiales, fantasía e incluso muchos relatos de no ficción, ahondando en los temas científicos que a él le interesaban. Ahora veremos un poco de su vida, pero antes un dato curioso. ¿Sabían que en 1981 se nombró un asteroide en su honor? Sí, el 5020 Asimov, un logro no menor. Y ahora sí, vamos con su vida personal. Este autor nació el 2 de enero de 1920, presuntamente, ya que por aquella época no había un registro muy fidedigno y como que la madre olvidó la fecha en que había nacido. Cosas de la época, supongo. Y nació en la Petrovich de la antigua y ya extinta Unión Soviética. Sin embargo, por el avance nazi de la época, su familia se mudó, o emigró mejor dicho, a Estados Unidos, más específicamente a Brooklyn. Entonces Isaac Asimov viviría prácticamente toda su vida en el país norteamericano y aprendió a leer a una edad muy temprana, entre los 5 y 6 años. El punto es que su padre tenía muchas tiendas o trabajaba en muchas tiendas que iba visitando y él lo acompañaba. Y como se solía hacer en aquella época y hoy en día también un poco, pero ya está en desuso, que en las salas donde se esperan se ponen un mueble con revistas. Y él, para entretenerse, y como aprendió a leer muy niño, se ponía a leer revistas donde se publicaban relatos de ciencia ficción. Esto imagínense a la corta edad y en una época donde no había celulares, no había películas muchas, ni tampoco había mucha televisión como el día de hoy. Entonces el pequeño Asimov quedó pero fascinado con este tipo de relato, lo que lo marcaría de por vida. No solo condicionaría el estilo con el cual sería conocido hasta el día de hoy, sino también la carrera científica que decidió estudiar. Y esta fascinación lo llevó a escribir relatos cortos de ciencia ficción, obviamente, a sus 19 años de edad, y los publicaba en este tipo de revistas que las denominaban pulps, así era como se les decía. Como se darán cuenta, empezó a publicar muy joven, pero eso no detuvo su curiosidad por las ciencias, graduándose como bioquímico en la Universidad de Columbia en 1939. Asimismo, hizo un posgrado en química en 1941 y en 1948 consiguió el doctorado en química, lo que le permitió el acceso a la Universidad de Boston. Sin embargo, mientras iba avanzando en su vida universitaria o académica, él nunca dejó de escribir ni de publicar. Entonces estudiaba ciencia y paralelamente iba publicando historias. E incluso, por paradójico que suene, llegó a ganar mucho más dinero con sus publicaciones que con lo que le pagaba la universidad donde trabajaba. Y en 1985 fue elegido presidente honorario de la Asociación Humanista Estadounidense, cargo que ocuparía hasta su muerte en 1992. En cuanto a su vida personal, Asimov se casó con Gertrude Gullerman, creo que no lo estoy pronunciando bien definitivamente, con quien tuvo 2 hijos y tras su separación se volvió a casar con Janet Opal. Pero bueno, ahora pasamos a lo que nos convoca, su vida literaria. Como partí diciendo, los primeros relatos que publicó Asimov fueron cuentos breves en estas revistas de ciencia ficción. Su primera novela oficial fue Un guijarro en el cielo de 1950. Y a partir de ahí ganó una fama que solo iría en ascenso. Para que se hagan una idea, para que dimensionen la genialidad de este tipo, llegó a escribir 429 libros. Eso sí, recuerden que él no solamente escribía relatos de ficción, también tenía relatos de no ficción basándose o explayándose en temas propiamente científicos. Pero de todas maneras, es un número pero brutal. Todo aquel que haya intentado escribir algo se va a dar cuenta que no es un trabajo rápido ni fácil, aunque sea un cuento corto. Y bueno, entre este vasto universo de libros podemos encontrar 2 ejes principales. El primero son las sociedades futuristas y cómo él proyectaba que se iban a relacionar la tecnología con la política. Y el segundo es la filosofía detrás de la inteligencia artificial. Básicamente en sus relatos se cuestionaba qué tanto puede avanzar la inteligencia artificial y qué pasaría cuando ésta llegase a un nivel tan elevado que sería asimilable a la conciencia humana.
¿Se podrían considerar humanos de segunda clase o serían lisa y llanamente humanos? Bueno, todas estas cuestiones filosóficas impregnaron todos esos relatos, digamos, que tocaban esas temáticas. De hecho, en este sentido, a Asimov podemos atribuir las famosas 3 leyes de la robótica, que aparecen en el principio de la película Yo Robot. Pero bueno, estos 2 ejes que les mencioné en ningún caso son todos los temas que tocó. En tanta cantidad de libros que publicó, habló de prácticamente todo, como les decía, misterio, suspenso, fantasía. De hecho, a él se le atribuye la creación del subgénero de la ciencia ficción policíaca, para que se hagan una idea. Y si tuviera que destacar un elemento constante en todos los libros de Isaac Asimov, sería la ausencia de descripciones y el hecho que la historia, digamos, descanse o se sustente a través de diálogos y las interacciones y acciones de los personajes. Esto parece un detalle como muy mínimo, pero en verdad es importante tomando en cuenta que estamos hablando de ciencia ficción, un género que suele ser bastante descriptivo, ya que normalmente crean sociedades, planetas, universos completamente nuevos. En cambio, Asimov hace todo lo contrario. Describe lo justo y necesario, e incluso llega a ser parco en sus descripciones, centrándose mucho más en la acción, en mover la historia hacia un punto determinado que es el clímax. Como partí diciendo, sus novelas más destacadas son las que componen la saga de la Fundación. Esta saga está compuesta por la trilogía de la Fundación, que como lo dice el nombre, son 3 libros, evidentemente, que después de ser publicados, este, digamos, universo de la Fundación se extendió con 2 libros más, que son Los límites de la Fundación y Fundación y Tierra. Pero Asimov no se contentó con esto y con otros relatos que publicó posteriormente, conectó la saga de la Fundación con otros libros que había publicado antes, que son estos libros en los que tocaba temas más relacionados con la robótica y la inteligencia artificial que les mencionaba. De manera tal que al final la mayoría de novelas de Asimov transcurren en un mismo universo, en una misma realidad. Así que Marvel, cágate de la risa, Asimov te ganó muchos años antes. Y como cae de cajón, las obras de Isaac Asimov se han adaptado a casi todos los formatos: películas, largometrajes, cortometrajes, cómics, mangas, juegos de video e incluso canciones. Por ejemplo, El fin de la eternidad tuvo una versión cinematográfica soviética en 1987. También otra adaptación de este autor es El hombre bicentenario, película protagonizada por Robbie Williams. Y de hecho le hice un video comentando esa película juntos con otras y las enlacé con el test de Turing, que también es un tema sumamente interesante relacionado con la inteligencia artificial. Pero ese video lo tengo en mi otro canal, Pepe's Film, así que pueden ir a verlo si quieren. Y como también lo mencioné anteriormente, la película Yo Robot también está basada en una de las novelas de Asimov, pero hay cierta discusión o cierta polémica, porque algunos dicen que se basó en un libro de Asimov y otros dicen que se basó en un libro, el cual a su vez se basó en un libro de Isaac Asimov, pero bueno, yo lo cuento igual y punto, no tiene mucha trascendencia. Y como si todo lo que les he dicho fuese poco, además Isaac Asimov, he dicho mucho su nombre en este video, participó como un consultor científico para la serie de televisión Star Trek, convirtiéndolo en el primer divulgador geek del que yo tenga conocimiento. Si ustedes conocen otro más antiguo, me lo hacen saber. Y ya que mencioné tanto la famosa trilogía de la Fundación, la plataforma Apple Plus TV o Apple TV Plus, no sé, va a sacar, o ya sacó en este punto, no lo sé, una serie basándose en esta trilogía. Yo no tengo esta plataforma, pero cuando la quiera ver, evidentemente pagaré lo que corresponda, la veré y luego cancelaré la suscripción. De ninguna manera la voy a descargar ilegalmente. Yo jamás haría eso. En este punto del video no tiene sentido ocultar que soy un fanático de este autor, pero por alguna razón siento que no se habla mucho de él, no es como un nombre que resuene tanto cuando se hable de clásicos, la verdad no sé por qué. Pero para que logren dimensionar el impacto cultural que tuvo este tipo, el diccionario de inglés de Oxford incluyó 3 palabras basándose en sus relatos. O sea, a raíz de sus relatos, él inventó palabras que luego adoptó el diccionario de inglés de Oxford. Estas son positrónico, psicohistoria y robótica, que son palabras que incluso uno suele ver en películas y novelas de ciencia ficción, y son palabras que inventó este autor. Eso sí, algunas de estas palabras, la definición no es tal cual el sentido original que le dio Asimov, o sea, hubo una modificación, pero bueno, si están en el diccionario es gracias a él, a una sola persona, no a un movimiento cultural ni nada, a él.
un seco este tipo. Pero bueno, todas las historias, por buenas que sean, llegan a su final, y la vida de Isaac Asimov no es la excepción. En 1983 se le practicó una cirugía cardiovascular producto de un ataque cardíaco que había sufrido con anterioridad, y si bien la operación resultó exitosa, se contagió de VIH por una transfusión mal hecha o negligente. Y aparentemente por aquella época no había mucha información sobre este tema, porque el caso de Asimov no es aislado, pasaba de manera más frecuente de la que nos imaginamos, siendo otro caso icónico el del tenista Arthur Ashe. Así que finalmente el 6 de abril de 1992 este autor falleció producto del VIH, cosa que se mantuvo en secreto hasta años después de su muerte por el estigma y la ignorancia que había sobre la enfermedad por aquella época. Y bueno, eso fue todo lo que quería contarles sobre Isaac Asimov. Tal vez el video quedó un poco caótico, pero es que era mucha información para resumir. Y de paso les recuerdo que estos videos son cortitos porque son precisamente eso, un resumen. Si hay un tema, un libro o un autor que a ustedes les interese, me lo hacen saber y puedo hacer videos más extensos, digamos, metiéndole más información, más fechas, más anécdotas, qué sé yo. Pero como ya ha sido recurrente en mis videos y costumbre que no quiero perder, haré una pequeña conclusión. Después de haber estudiado la vida de Asimov, me quedo con dos cosas. La primera es que si hay algo que a ustedes les gusta, les apasiona, vívanlo a concho. Ok, Isaac Asimov fue escritor y se especializó en ciencia ficción. Si bien escribió otras temáticas, ese siempre fue su fuerte. Y no es raro que los autores tengan una especialización o algo, un género que los caracterice sin perjuicio de que escriban en otros géneros. Pero Asimov es distinto, porque él no solo se especializó en ciencia ficción, sino que estudió una carrera científica y combinó ambas cosas. Y llevó tal su fanatismo por la ficción y por las ciencias, que también fue asesor científico de la serie Star Trek. Si Isaac Asimov estuviese vivo hoy en día, sería estos típicos youtubers que son divulgadores científicos, ya habría escrito guiones de ciencia ficción, habría grabado películas, cortometrajes o qué sé yo. Entonces él tomó lo que le gustaba y lo vivió a concho, le sacó todo el provecho que pudo. Y yo con eso me quedo. No se limiten, si hay algo que les guste y les apasione, vívanlo a concho. La vida es un viaje de ida, no de vuelta. Me puse esotérico, pero es verdad. Y creo que Isaac Asimov o la vida de este autor refleja mucho esa pasión que se puede llegar a sentir por algo. El segundo punto, ya lo voy a resumir para no alargarme tanto, y es una conclusión más ligada a lo literario. Y es que si bien uno cuando empieza tiende a copiar el estilo de los autores que uno admira porque no tiene otro referente, está súper bien, pero no se quede en eso. Invente sus propias fórmulas. Aquí viene todo esto a lo que les dije anteriormente. El género de la ciencia ficción tiende a ser en exceso descriptivo porque inventan nuevos mundos, nuevos universos, nuevas realidades, nuevas sociedades, nuevas tecnologías. Pero Isaac Asimov no, él fue como un poco más, inventó su propio estilo o tomó un estilo que ya existía y lo adaptó a sí mismo. Para ejemplificar esto, yo cuando leí la trilogía de la Fundación, que me leí los 3 libros, digamos, de manera consecutiva, yo en mi mente tenía las escenas grabadas a fuego de manera muy nítida, tenía una buena cinematografía, por así decirlo. Y después cuando leí su vida, leí estas reseñas que destacaban la ausencia de descripciones. Y yo recién ahí caí en la cuenta que efectivamente este tipo describe muy poco, describe lo justo y necesario. Y aún así yo tenía una imagen muy clara en mi cabeza. Así que si están recién empezando en el mundo, digamos, de escribir, este es un buen ejemplo de que no es necesario extenderse en párrafos eternos describiendo hasta el tornillo de la última máquina, del mecanismo, de qué sé yo. Muchas veces describiendo un par de detalles basta y sobra y tu mente hace el resto. Así que eso, amigos, lo más probable es que en este canal volvamos a hablar de este autor porque ya se habrán dado cuenta que sí soy bastante fanático. Les recuerdo que el fin último de este canal o de las redes sociales es llegar a tener una revista de publicación literaria digital en una página web. Así que pueden apoyarme dándole like en todas las redes sociales, siguiéndome en todas las redes sociales y haciendo un aporte único por Flow o suscribiéndose a mi Patreon, donde estaré generando material exclusivo para los mecenas, cuando hayan. Sin nada más que agregar, nos vemos la próxima semana.